¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otra entrega más en esta segunda temporada de la entrevista con Lore Cherres. Hoy con un personaje bastante especial. Vamos a conversar con él de turismo, de su pasión por lo que hace, de su pasión por recorrer el Ecuador y su pasión también para dar a conocer nuestro país a nivel internacional. Quiero conversar el día de hoy y quiero que todos ustedes conozcan esa etapa importante de Mateo Estrella. Mateo, qué gusto tenerte aquí en la entrevista con Lore Cherres. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena, un placer estar aquí, realmente muchísimas gracias por la invitación y muy motivado de poder tener esta conversación importante, interesante. Siempre vemos nosotros tal vez a ese personaje un poco más serio, a ese personaje que puede estar inmiscuido, no digamos en el tema político, pero sí en temas mucho más importantes para el Ecuador, pero queremos saber quién es Mateo Estrella. Bueno, yo soy una persona, yo soy un profesional del turismo, he trabajado mucho en este sector desde hace más de, en realidad, 30 años que estoy involucrado en la actividad turística. Yo soy un apasionado por mi país, yo creo que eso es lo principal que puedo comentarles y realmente un apasionado por mi ciudad también, por Cuenca, efectivamente. Y yo creo que, y estoy convencido de que el turismo es una herramienta de desarrollo muy potente que tienen los países, que tienen los destinos turísticos y en realidad me parece a mí que es fundamental que se pueda motivar y se pueda fomentar esta actividad que puede ser una alternativa de desarrollo muy importante para la gente, con empleo que es básico para el país y con un desarrollo importante. Yo creo que el turismo no es una finalidad en sí mismo, sino es una herramienta para conseguir un desarrollo social importante. Antes de hablar de esta herramienta que tú has conseguido y que has ayudado y colaborado muchísimo con la ciudad de Cuenca y ahora a nivel ya nacional, pensemos en ese Mateo de la niñez. ¿Cómo así se vino todo esto del turismo? ¿Qué recuerdos tienes? A ver, yo me acuerdo que cuando era chico uno de los primeros deseos que tenía era de ser aviador, ¿no? Me encantaban los aviones, entonces, creo que ahí nació esa primera vinculación, pero después poco a poco me apasionaba mucho también los idiomas, ¿no? Me apasionaba entender a otras personas y alguna vez que estaba todavía en los últimos años de colegio salió un anuncio de que buscaban intérpretes de otros idiomas para poder traducir a turistas que venían, ¿no? Yo en esa época estudiaba en la Alianza Francesa de Cuenca, francés, y ya estaba en un nivel alto, entonces me presenté a eso y esa fue mi primera conexión con el tema turístico, en realidad para traducir a grupos que venían acá. Luego me formé como guía de turismo en algún momento, entonces tuve esa oportunidad también de involucrarme en el turismo ahí. Después ya en la universidad, básicamente cuando tuve que escoger qué estudiar, escogí dos carreras aparentemente diferentes, pero que se complementaron al final de la vida. La una es Derecho, ¿no? Yo soy abogado, y la otra es, yo estudio una tecnología en Administración Turística. Imagínate toda esa carrera transcurrida. Mateo, tú hablaste de ser guía de esa juventud. Tal vez Mateo fue un joven inquieto que le gustaba ir por aquí, por allá y conocer el país. ¿Cómo fue esa adolescencia y esa juventud también? Bueno, sí, yo siempre he sido un apasionado por recorrer el país, por recorrer la provincia, por ir de excursión, por conocer esas riquezas naturales y culturales que tiene nuestra región, nuestra ciudad, pero también el país. Y siempre me apasionó eso, siempre me apasionó ese conocimiento que uno debe tener de lo propio, primero, luego también, por supuesto, del extranjero, de otros sitios, pero yo creo que ese interés y esa curiosidad siempre estuvo presente en mí. Me gustaba muchísimo también el tema artesanal, ¿no? Me apasionaba mucho conocer lo que hacían los artesanos. De eso mi mamá me inculcó mucho, ella es una coleccionista de una serie de artesanías, entonces ella me inculcó mucho a eso. Incluso en mi casa, en algún momento, cuando era muy pequeño, creamos un pequeño museo con las artesanías que mi mamá, museo entre comillas, ¿no? Que mi mamá en esa época coleccionaba, y realmente sí fue muy interesante ese vínculo, pero siempre me interesó mucho la cultura popular ecuatoriana, me interesó muchísimo el turismo, me interesaron mucho las artesanías, me interesaron mucho las fiestas folclóricas de nuestro país. Ancestrales también. Ancestrales, en eso, la gastronomía, por supuesto, siempre tuve esa curiosidad en realidad, y eso me llevó, claro, después de cantarme, por más bien trabajar mucho en el tema turístico. Me he dado cuenta a lo largo de las entrevistas y ya en esta segunda temporada que realmente nosotros somos el resultado de esas experiencias que vamos teniendo.
algún lugar que tú experimentaste, si bien todos los lugares tienen esa zona mágica o ese recuerdo que nos puede dejar, pero algún lugar que tú digas del Ecuador, con este lugar me enganché, por este lugar también he luchado, o tal vez este lugar y estas personas de esta zona son las que me dieron la pauta para yo seguir en lo que hago. Bueno, dos sitios importantes que me parece que me han marcado. Yo soy un querendón de mi ciudad de Cuenca, entonces evidentemente yo creo que Cuenca es una de las ciudades que me ha marcado muchísimo, en realidad, porque es la ciudad donde vivimos, es la ciudad que nos ha visto nacer, pero también es una ciudad encantadora, que tiene una serie de tradiciones, de costumbres. Los amigos están aquí, la familia está aquí, entonces evidentemente eso también hace que uno tenga una pasión importante por la ciudad. Y otro lugar que me ha marcado muchísimo en realidad ha sido el Chimborazo, ¿no? La montaña más alta del Ecuador, una montaña emblemática que está ahí, que en realidad me ha parecido un ícono de lo que tenemos y un tema majestuoso que en realidad he dicho, sí, este es un sitio ideal para visitar y un sitio que le motiva a uno a poder también trabajar en este mundo. ¿Qué se te viene a la mente cuando tú por primera vez pisaste el Chimborazo? Porque todos tenemos una experiencia hermosa y rica con esta montaña hermosísima, llena de nieve en sus épocas, ¿no? Ahora vemos que también muchísimos turistas también lo aprovechan. ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, me acuerdo cuando era muy chico que nos fuimos de excursión al Chimborazo con mi familia, ¿no? Nos fuimos en excursión familiar al Chimborazo, entonces claro, fue maravilloso porque además de toda la vivencia que había ahí, claro, sentir en los pies de uno ese coloso, sentir la nieve de pronto por primera vez en esa época, el hielo, en realidad era importante, y saber que uno está en la montaña más alta del Ecuador, ¿no? Como que eso a uno también le motiva mucho y hace que tenga ilusión por ese recorrido y por ese sentimiento de ecuatorianidad que uno le invade. Mateo, tú hablaste de ese recorrido por el Ecuador. Tú has recorrido muchos lugares del Ecuador, sin duda alguna. Y cuando uno hace turismo, también va conociendo a la población, a su cultura. A veces también nos entristecemos, ¿no? Porque nuestros lugares que son o pueden llegar a ser muy turísticos, también muestran mucha pobreza. ¿Qué es lo que te ha dejado este recorrido por aquellos lugares? A ver, yo creo que uno de los principales aspectos que uno observa cuando va a cualquier sitio es a la gente, ¿no? Y yo creo que tenemos gente en el Ecuador maravillosa. La gente, la población ecuatoriana es una población realmente amable con el visitante, una población muy desprendida, una población que aprecia muchísimo a aquellos que le visitan, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los atractivos más grandes que tiene el país. Si bien es cierto, tenemos naturaleza, cultura, paisaje, la gente, los ecuatorianos son fantásticos en realidad, ¿no? Gente muy querendona de su tierra, gente que quiere transmitir también al visitante, ya sea nacional o extranjero, todo lo que tiene su pueblito, por más pequeño que sea, por más pocos recursos turísticos que tenga, o muchos, ¿no es cierto?, quieren transmitir eso, ¿no? Y claro, yo le considero al turismo esa herramienta de desarrollo, ¿no? Esa herramienta en la que la gente puede tener una alternativa de vida con los recursos que tiene, ¿no? Una alternativa para quedarse en Ecuador, una alternativa para que el país pueda ser visitado y para que la gente pueda tener una fuente de ingreso. Entonces, evidentemente el Ecuador es un país en vías de desarrollo, un país que está forjándose en ese sentido, y creo yo que el turismo es una herramienta interesantísima para ello, ¿no? Entonces yo cuando veo que hay esas necesidades también veo las posibilidades que puedan haber, ¿no? Y veo con ilusión que se puedan dar cosas interesantes en ese sentido. ¿Cómo un guía turístico se prepara primero en el tema de derecho? ¿Cómo así es que llegaste a esta situación de ser o abogado o la abogacía? Bueno, tenía esa doble motivación. Primero, tuve contacto con el turismo porque ingresé, como te cuento, a trabajar como guía de turismo, incluso muy tempranamente, y me encantaba en realidad. Pero luego también, esto fue hace 30 años, entonces, evidentemente el turismo estaba recién empezando un poquito, ¿no es cierto? Entonces, claro, al mismo tiempo había la inquietud también de sí, estoy yendo a una carrera nueva que está ahí, pero también tengo el interés de una carrera convencional. Entonces,
a la final decidí estudiar las dos, y estudié las dos carreras a la par porque me daban los horarios. Y bueno, yo creo que los resultados fueron interesantes porque yo creo que el derecho es una carrera que sirve para muchísimas áreas que están ahí, y el turismo evidentemente era una actividad nueva. Entonces he podido combinar los dos temas. Me parece que los dos temas me han servido mucho durante la vida. Es más, me dedico en ciertos temas de derecho al derecho del turismo, que es una rama poco conocida y poco frecuente, pero tenemos una sociedad internacional también ahí. Y yo creo que ha sido, ya viéndolo en perspectiva, ha sido interesante. Si es que te dejaran a escoger entre el turismo y el derecho, es una pregunta un tanto difícil porque las dos las has ejercido. ¿Con cuál te quedarías? Pregunta complicada. Yo creo que me quedaría en el ejercicio profesional ahora con el turismo, evidentemente, porque el turismo es lo que estoy haciendo ahora, es lo que me motiva también a tener esta responsabilidad en el Ministerio de Turismo. Entonces me quedaría con ella, pero no dejaría ninguna de las dos de lado. En realidad esa sería la decisión que tomaría, pero sí, complicada pregunta. ¿Qué te ha dado a ti el derecho, por un lado? ¿Cómo te ha enriquecido? ¿Qué te deja el derecho? Bueno, el derecho es una disciplina y en realidad una ciencia jurídica que yo creo que es fundamental, porque a uno le enseña muchísimo. Le enseña primero que en la vida hay reglas, que en la vida hay unas normas, le enseñan los principios de la justicia, que son tan importantes y que en realidad tienen que seguirse preservando y precautelando, y le enseñan evidentemente a que es fundamental tener un sistema, un Estado de Derecho, un sistema que respetar y un sistema al que respetar. Eso me parece fundamental. Y efectivamente me parece que sin derecho no se puede vivir en sociedad actualmente. ¿Qué te ha dejado entonces ahora el turismo? Porque hablamos de estas dos carreras que han sido forjadas por ti y que tú has llevado en este camino. Y el turismo a mí me parece realmente una nueva disciplina, una nueva área de conocimiento, una nueva área de aplicación, sobre todo muy estructurada al ámbito económico, ¿no? Y el turismo hay que considerarle como eso, como una actividad económica que tiene una potencialidad enorme en el Ecuador, una potencialidad que además se ve reflejada en temas muy concretos, ¿no es cierto? Si es que yo promociono más al país, recibo más visitantes, esos visitantes me dejan más dinero en la economía, esa economía crece, genera más empleo, entonces hay un efecto práctico muy grande. Y yo creo que eso sirve para que el país crezca en ese sentido, en una época en la que necesitamos crecimiento, necesitamos empleo, necesitamos desarrollo en ese sentido. Entonces le veo esa parte práctica muy interesante. Mateo, un guía turístico debe prepararse, si bien hace muchos años siempre ha existido gente empírica, con amor a su ciudad, al país, y que por ahí pues se ha enriquecido personalmente, digámoslo así, pero ¿debe prepararse un guía turístico? Fundamental que se prepare. Yo creo que primero un guía turístico debe tener amor por su país, pasión por lo que hace, ¿no? Y después una preparación grande. ¿Por qué? Porque un guía de turismo es ese punto principal de contacto que tiene un visitante con el destino. Entonces es la persona que le va a presentar al país de manera ágil, de manera informada, de manera motivada, de manera con mucho entusiasmo también. Pero claro, detrás de ese entusiasmo debe haber una preparación en aspectos como la historia, como la geografía, como el patrimonio cultural, el patrimonio natural, la etnografía, temas que van mucho más allá como la política, la economía. Por supuesto que sí, un guía debe ser esa carta de presentación del país y absolutamente preparado para informarle al visitante, ¿no? Ya sea de manera general del Ecuador, ya sea de un sitio específico que se guía está facilitando, ¿no? Está interpretando. Entonces pero es un personaje fundamental que tiene que existir, por supuesto. Mucha gente habla cuando uno quiere estudiar turismo, o los chicos quieren estudiar turismo, somos muy tradicionalistas, ¿no? Y pensamos que siempre las carreras que están establecidas son las que nos van a dar nuestro sustento económico. Pero luego de la pausa, Mateo, te invito a que nos contestes, ¿se puede vivir o no del turismo? Nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos con Mateo Estrella, un apasionado por el turismo, aquí en la entrevista con Lore Cherres. Ya venimos.
I can't remember what it's like. Now I can see everything all around me. Oh, when I'm with you, I can see Seguimos en la entrevista con Lore Cherres, felices de poder acompañarlos a través de Telerama. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube, donde queda grabada esta entrevista. Estamos conversando con Mateo Estrella, felices de poder hablar acerca del turismo de nuestro país, de lo que se ha hecho también y de su experiencia y por qué él se ha inmiscuido en este tema. Y yo le hice una pregunta, pues, obviamente antes de la propaganda que nos iba a comentar Mateo. ¿Se puede o no se puede vivir del turismo? Sí, definitivamente sí se puede vivir el turismo en realidad. Yo creo que el turismo es una actividad económica, ¿no?, que bien manejada de manera profesional puede ser una alternativa muy viable de ingreso económico en el país, a través de diferentes actividades que existen, ¿no?, a través de hacer actividades de alojamiento, de alimentos y bebidas, de transporte, de guianza, de entretenimiento, por supuesto. Entonces yo creo que sí, que evidentemente, como toda actividad, ¿no?, yo creo que la gente profesional, la gente que lo hace con responsabilidad, la gente que se prepara para hacerlo, puede vivir de esto. Por eso yo siempre motivo a que los chicos que están decantándose por una u otra carrera universitaria también escojan el tema turístico, ¿no? Entonces eso es un tema interesante, importante. Claro, después de la pandemia hubo un quiebre un poquito, ¿no? Porque la pandemia, en la pandemia los viajes y el turismo se pararon, ¿no? En un momento. Sin embargo, digo yo, las salidas de campo a lugares más amplios también vi que se proliferó un poco Claro, más, por supuesto, ¿no? pero esos momentos como que los padres también les dijeron a los chicos, Detente, nos pasó esto, claro. Detente un poco, pero yo creo que ya la recuperación en el mundo, ya las llegadas de visitantes y el número de visitantes en el mundo ya superaron la pandemia, básicamente los temas prepandemia, entonces ya hay un nuevo despertar. Y claro, también la pospandemia ha hecho que los profesionales de turismo tengan otro tipo de actividades y otro tipo de formaciones que deben tener. Entonces yo creo que si se adecuan esas carreras universitarias también a lo que el mercado está demandando hoy en día, hay una salida importante para vivir del turismo. Ahora que estás en la cartera de turismo, tienes una mirada mucho más global de lo que existe en el país y en las diferentes ciudades. ¿Existe realmente lugares adecuados o las universidades están preparadas para incursionar en este tema del turismo y ayudar a los jóvenes a que se preparen en esto? Yo creo que sí, en el Ecuador hay una amplia red de universidades que ofertan carreras de turismo, de hotelería, de gastronomía, públicas, privadas. Entonces yo creo que ellos están preparados evidentemente para poder formar esos estudiantes, formarles en ciertas áreas. Lo que sí es fundamental es recomendar que siempre haya esa actualización, porque este es un mercado muy dinámico, ¿no? Un mercado que de pronto hace muchos años no ofrecía formación en marketing digital, claro, por ejemplo, que es algo fundamental hoy en día, o un mercado que necesita profesionales de un área tan específica como es el revenue management, que es ver exactamente cómo se manejan la contabilidad de los hoteles junto a la ocupación y a las tarifas, que ya no hay tarifas fijas, sino hay todo un sistema mucho más complicado. Pero claro, eso es algo que las universidades también deben formar y los institutos, por supuesto, viendo qué es lo que está pidiendo también la industria turística, que la industria turística tiene unas necesidades que tienen que irse desarrollando. Según tu mirada, ¿qué les falta a los ecuatorianos, a todos estos seres humanos que, bueno, pues no estamos preparados en turismo, los que no estamos en eso, pero que somos también esa primera cara? ¿Qué nos está faltando para hacer, por ejemplo, como los peruanos cuando te reciben en Machu Picchu o de pronto en estos lugares que ya son emblemáticos para el turismo? ¿Qué nos está faltando? Bueno, yo creo que el ecuatoriano en general
es un buen anfitrión, ¿no? Y yo creo que todas las campañas y muchas de esas que el Ministerio de Turismo realiza es para que el ecuatoriano siga siendo ese buen anfitrión, ¿no? Yo lo que a veces creo es que los ecuatorianos debemos tener mucha más confianza en nuestro país. A veces, yo digo, los ecuatorianos nos damos un tiro en el pie en muchas ocasiones, porque replicamos noticias que no están contrastadas, porque si es que escuchamos un comentario, lo difundimos sin mayor información de lo que está pasando por detrás. Las malas noticias proliferan cuando a lo mejor no son ciertas o hay generalizaciones, y yo creo que en muchas ocasiones eso hace daño a la imagen del país. Entonces, si bien es cierto, no todo lo que ocurre es bueno en el Ecuador, pero debemos tener, ¿no es cierto? Yo abogo siempre por un compromiso, un pacto social por el turismo, ¿no? En el que evidentemente me comprometa a propagar buenas noticias, si es que hay malas noticias, contrastarlas para ver si son ciertas, pero sobre todo hacer nuestra actitud de ciudadanos, y sobre todo ahora que tenemos el poder en las redes sociales en nuestras manos, ¿no? Y en lo que tenemos a nuestro alcance, hacer el esfuerzo para que efectivamente podamos ser positivos en cuanto a lo que pasa en el Ecuador, a lo que sucede en el Ecuador. Yo creo que eso es fundamental, y ese amor por el país es algo que debemos ir cultivando, ¿no? Lejos de una posición política que podamos tener. Yo creo que es fundamental que los ecuatorianos tengan ese profundo conocimiento y ese profundo aprecio por lo que el Ecuador significa. ¿Cómo hacer para que la explotación turística, digámoslo así, no se nos vaya de las manos? Hemos mirado a lugares que se han desgastado, podríamos decirlo así, por el tema turístico, han colapsado y no hay un buen manejo. En la ciudad de Cuenca estamos mirando la proliferación de un turismo. Sin embargo, ¿cómo hacer para que también no se nos vaya de las manos y el día de mañana no haya una sobrevisita, podríamoslo así decir, y que no haya gente en las calles tal vez que está durmiendo, los turistas y etcétera? Ahora que Cuenca se ha vuelto un lugar tan acogido o tan llamado la atención por los turistas. Bueno, en el Ecuador no estamos todavía en esos momentos del overtourism, ¿no? O del turismo excesivo que... Como pasó en España, ¿no? Claro, que protestan. En algunas zonas de España, ¿no? Pero yo el mensaje claro que tengo es que nunca debemos decirle que no a un turista, ¿no? Si un turista quiere venir a un destino, ese turista debe ser bienvenido. ¿Cómo hacer efectivamente que el destino esté preparado? Con dos temas importantes. El primero es con planificación. Hay que planificar el destino. ¿Qué es lo que yo quiero que mi destino haga? ¿A qué turista quiero que reciba ese destino? ¿Qué tarifas voy a tener en mi destino? Por supuesto, para ver cómo voy evidentemente estructurando ese destino turístico. Entonces, eso se hace de manera profesional, ¿no? Claro, si es que yo no tengo ninguna planificación o tengo poca planificación, ¿no es cierto? Y me dejo rebasar por el fenómeno turístico, que es evidentemente un fenómeno económico-social, ¿no? Eso me va a traer consecuencias, pero si tengo una planificación, estoy preparado en lo que quiero hacer, eso en realidad se puede minimizar. Y también, por supuesto, hay que prepararse en todos los temas de infraestructura para que un destino, no únicamente Cuenca, cualquier destino que sea, soporte evidentemente un número adecuado de visitantes, y ese número adecuado de visitantes no comprometa, por supuesto, a la población local, porque evidentemente la población, la comunidad debe estar motivada también por el turismo, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de tener estos dos componentes muy bien estructurados a efectos de que ello no ocurra. ¿Cómo le ves, Mateva, al turismo hoy en día a nuestro país? Se le ha visto con muchos premios, muchas nominaciones. ¿Cómo se le ve al Ecuador ahora? A ver, el Ecuador es un país de turismo sostenible, ¿no? El Ecuador es un país que, si ponemos en el contexto mundial, recibimos poquitos turistas, ¿no? Recibimos muy pocos visitantes internacionales, me refiero, en ese sentido. Y el Ecuador no es un país de turismo masivo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente todos nuestros recursos están enfocados hacia un tema ambiental o hacia un tema cultural de visita. No somos un destino enorme que compita con el sol y playa del Caribe, por ejemplo, que es otro modelo de desarrollo turístico masivo completamente diferente. Entonces yo le veo al Ecuador, le veo al turismo ecuatoriano como una actividad que necesita crecer más. Evidentemente necesitamos crecer en número de visitantes, necesitamos hacer que esos visitantes que lleguen al Ecuador se queden más días y consuman más, ¿no? Eso es importante. Si vemos las estadísticas del Ecuador, es el país que está en cuarto lugar en América Latina en gasto turístico, es decir, que el turista gasta más acá, y eso es bueno, ¿no? Y eso hay que seguir potenciando, porque consumen más.
Y evidentemente eso se logra con más promoción, con más desarrollo. Y una buena noticia es que ahora en el 2025 ya ha empezado a funcionar el Fondo de Desarrollo Turístico del Ecuador, que tiene ya unos recursos permanentes que nos va a permitir hacer más promoción turística del país a nivel nacional e internacional, sobre todo, ¿no es cierto?, y a generar mucho más interés por el Ecuador, cosa que con dinero y con buena inversión han hecho los países competidores de Ecuador desde hace muchos años, pero debido a la decisión del gobierno nacional, ¿no?, ese fondo empieza ya a operar en el país y eso nos va a dar unas buenas noticias en el futuro. ¿Qué nos podrías decir a los ecuatorianos? ¿Qué deberíamos hacer para de aquí en adelante ser mejores acogedores a nuestros visitantes? A ver, yo creo que el ecuatoriano, vuelvo, insisto, es una persona muy amable, es una persona muy acogedora, pero yo creo que siempre no está de más dar recomendaciones para ser buenos anfitriones, ¿no? Buenos anfitriones no únicamente con el visitante extranjero, sino también con el visitante nacional, que también es importantísimo, ¿no? Es una potencia enorme la que tenemos dentro. El Ecuador es un país pequeño donde la gente puede movilizarse fácilmente, claro, y eso potencia mucho el turismo interno. Vimos lo que pasó en el feriado de inicios de año, ¿no?, donde hubo un movimiento muy grande, una recuperación enorme, claro, ¿no? Entonces yo creo que el ecuatoriano debe ser buen anfitrión, ¿no? Y ser buen anfitrión es evidentemente brindar información adecuada. Si es que vemos que un turista está perdido y está buscando una dirección, claro, poder ayudarle, pero también ser un anfitrión que al turista le cobre un precio justo en cualquier servicio que demos, ¿no es cierto?, que no abusemos de esa condición de turista que puede tener una persona. Yo creo que eso es fundamental. Y luego el ecuatoriano también debe ser un buen visitante, ¿no? Y es importante que el ecuatoriano considere que su país es un país sostenible. Entonces, claro, si voy a una playa, como ecuatoriano debo tratar de dejar la playa en iguales o mejores condiciones de las que encontré esa playa, ¿no? Llevarme mi basura, ¿no?, que produje, evidentemente respetar la flora, la fauna, la cultura que existe en ese lugar y amar al Ecuador. Yo creo que consumir también productos turísticos y productos nacionales, no sean no turísticos, sino producción ecuatoriana, es también muy importante al momento de preferir una u otra opción. Mateo, al mirarte hablar del turismo, te apasionas mucho y podemos conversar muchísimo tiempo sobre esto. Sin embargo, yo quiero saber, si das la vuelta a este tiempo que dices que ya han pasado 30 años, no parece la verdad, pero que ha pasado tanto tiempo, ¿qué te ha dejado toda esta experiencia? ¿La volverías a repetir en el ámbito turístico? Sí, completamente. Completamente, volver a repetir esta experiencia. Yo, como cuento, he sido guía de turismo, luego he sido administrador hotelero, gerente hotelero, he trabajado en desarrollo de proyectos turísticos, he trabajado en el sector público, he trabajado en la universidad en temas de turismo, y yo creo que sí que ha sido una gran experiencia que básicamente la estoy recapitulando ahora como ministro de Turismo del Ecuador, muy contento de poder poner estos años de experiencia también al servicio público, que es algo que me apasiona también. Estoy convencido que el servicio público honesto, responsable, es fundamental para este país también, ¿no? En el Ecuador el servicio público vinculado a la política también es algo que las personas deben involucrarse y deben dar su contingente para que el país salga adelante. ¿Qué se viene para Mateo Estrella? Podemos decir que todavía estamos a inicios de año, en el segundo mes. ¿Qué se viene para ti? Bueno, tenemos un año con muchísimas expectativas, con muchos proyectos, ¿no? Dentro del Ministerio de Turismo tenemos, como comento, un fondo de desarrollo turístico que está empezando a operar con muchísima entusiasmo también y con muchas actividades, ¿no?, para que nuestra marca país, nuestra campaña de promoción turística sea efectiva, vengan más visitantes. El 2025 va a ser un año de recuperación total del turismo, va a ser un año en el que vamos a tener la posibilidad de seguir adelante, de crecer nuestros números, y yo creo que un año muy importante también para que el ecuatoriano y el extranjero
tengan maravillosas experiencias en el país. Y en el ámbito personal, ¿qué se viene para tu vida? Bueno, seguir cumpliendo esta misión que me ha encomendado el presidente Noboa con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, sobre todo, y apoyar al gobierno nacional en los temas que sean necesarios. Finalmente, pues bueno, el tiempo se pasa volando en televisión, cuando es interesante el tema, por supuesto, y la persona que nos está visitando. ¿Qué les podemos decir a todos esos ecuatorianos con respecto al turismo? Bueno, que apoyen al sector turístico, apoyen a los pequeños emprendedores. Hay que saber una cosa, más del 92% de empresas turísticas en el Ecuador son pequeñas y medianas empresas, la mayoría familiares. Entonces, cuando consumimos un producto turístico ecuatoriano, cuando preferimos quedarnos en el Ecuador y no irnos al extranjero, estamos apoyando a las familias ecuatorianas, estamos apoyando al emprendedor ecuatoriano, ¿no? Que arriesga un capital, que arriesga su trabajo, y que efectivamente es importantísimo que como consumidores también tengamos esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Entonces el mensaje es que apoyemos al turismo, apoyemos a las familias, y confiemos en que esta actividad bien manejada es una real alternativa de desarrollo que esperemos que en los próximos años vaya subiendo en los lugares importantes de la economía, y ojalá reemplace ciertos productos tradicionales de exportación extractiva que son también importantes para el país, pero que este sector de servicios yo creo que puede ser realmente interesante para el futuro de Ecuador. Estamos seguros que así será. Muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque hoy conocimos más de turismo, hoy conocimos más de un personaje que en base de preparación, pues y consistencia en lo que hace, ha llegado y a lograr los éxitos amando lo que quiere. Nos vemos la próxima entrega en la entrevista con Lore Cherres. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en Telerama las 9 de la noche todos los domingos. Un abrazo para todos, familia querida. Hasta pronto.